Silencio de mi alma, busqué una razón. Entre sombras y dudas, perdí el corazón, pero tu luz como un rayo. Dios les bendiga a todos mis hermanos que están viéndonos. Bienvenidos al canal Un Mismo Espíritu. Ustedes saben que aquí seguimos trabajando para ustedes, para la comunidad cristiana, para el cuerpo de Cristo, con el único propósito de ser bendición para ustedes y de que ustedes también puedan meditar en la bendita palabra de Dios. Y hoy tengo con nosotros a un pastor, mi hermano Luis Enrique Pérez. Mi hermano está ahora en Canadá, en la parte de Ottawa, dirigiendo la iglesia El Faro. Y sin más ni más, me gustaría que mi hermano Luis, el pastor Luis, nos saludara. Gracias, mi hermano Carlos. Bueno, un abrazo, unas bendiciones para todos los que nos están mirando, los que nos van a ver en diferido. Como bien dijo el hermano Carlos, yo soy el pastor Luis Enrique Pérez. Originalmente soy de Cuba y antes de llegar al Evangelio yo era un perfecto ateo. No conocía absolutamente nada de la Biblia. Y bueno, pues por la gracia de Dios, Dios me permitió llegar a este país. Radicamos en la capital de Canadá, en Ottawa, y desde hace ya cerca de 10 años, pues el Señor nos ha permitido pues pastorear, dirigir la iglesia. Ha sido un largo camino, pero poco a poco vamos a dejar que el hermano también diga algo, pero poco a poco les voy a explicar porque ha sido un largo camino esto no ha sido fácil, ¿entendés? Pero aquí estamos y entre situaciones y problemas y cosas, porque eso es lo más importante, que mucha gente desgraciadamente tiene la idea y se ha malinterpretado y se ha mal enseñado a la gente de que cuando tú vienes a los pies de Cristo, todo está arreglado, todos los problemas. Es el cuento de la Caperucita Roja, ¿entiendes? Ya, todo está bien, ¿entiendes? No hay problema. Y si hay problema, lo primero que dicen es porque tiene falta de fe, ¿entiendes? Es un error tremendo, pero así muchas iglesias andan haciendo eso. Y no, problemas vamos a tener. Problemas vamos a tener porque el mismo Señor dijo que en el mundo tendríamos aflicción, ¿entiendes? Eso lo dijo claro Jesucristo, ¿entiendes? Entonces lo que tenemos nosotros que hacer es confiar y seguir para adelante. Así que esa es la cosa, hermano Carlos. Sí, mi hermano, es un gustazo de verdad tenerlo aquí con nosotros. La verdad es que hoy, platicando con usted, hermano, hemos mirado pues la gran necesidad que hay en las iglesias, hermano, de que se predique la sana doctrina. Creo que donde usted está, pastor, a lo que usted me había comentado, ¿no? La gran necesidad que hay. Bueno, en todos los lugares hay la necesidad, ¿no? Pero de cierta manera hay momentos en los cuales, o lugares en los cuales, pues sí el error se ha propagado de una manera más violenta, si lo podemos llamar de esa manera. Y pues lamentablemente esto ha surgido no de ahora, es de un tiempo atrás. Y yo sé que, pastor, usted de cierta manera ha batallado o ha hecho esa defensa de la fe, y sé que no ha sido difícil. Porque pues imagínense, yo llevo alrededor de 15, 18 años en el Evangelio, y sé que pues me ha costado también aprender, he llorado, me he equivocado, en algunos momentos me he aferrado a lo mejor, o me aferré a las enseñanzas que fui enseñado, y primeramente batallé conmigo mismo, pero ahora que uno ha aprendido por la misericordia de Dios, y junto con usted que hemos platicado, pues es una batalla, hermano, que vamos a tener que pelear durante todo el tiempo de nuestra vida aquí en la tierra, en nuestro peregrinar.
Y me gustaría hacerle una pregunta, pastor. ¿Qué tan difícil ha sido para usted esta pelea de la sana doctrina? Bueno, mira, primeramente vamos a comenzar por parte. Primeramente, para mí, los primeros años no fueron primero, vamos a ir por parte, vamos a ir por parte. Vamos a poner todo cronológicamente, porque si no, no. Cuando yo llegué a Canadá, yo venía de Alemania, yo estaba estudiando en Alemania, y cuando yo pasé por Canadá, pues decidí que ya no romper directamente ya con el gobierno de Cuba y no saber ya más nada de ellos. Entonces, mis primeros pasos, yo siempre fui ateo. No creí en nada porque crecí en una familia atea, una familia con tendencias comunistas o izquierdistas. Ya. Entonces siempre fue así. Sin embargo, cuando yo llegué a Canadá, cuando es como, yo lo pongo de esta manera, es como que todo lo que yo tenía me dejaron sin nada. ¿Entiendes? Y entonces llegué a la ciudad llegué a la ciudad de un pueblo pequeño donde hay solo un aeropuerto y una base militar acá en un lugar que se llama Gander. Allí me asilé, allí tuve que quedarme y después fui a la ciudad de Montreal, que es la ciudad que habla francés. Aquí en Canadá es la ciudad que es la provincia de Quebec, que es todo francés, por eso puedo decir que gracias a Dios mi segunda lengua es el francés, ¿entiendes? A veces pienso más en francés que en español, ¿entiendes? Porque fue una inmersión total en ese mundo donde hice todos mis estudios. Y allí, cosas de la vida, conocí a un grupo de personas que iban, imagínate por dónde iba yo, porque yo iba en una situación terrible. Conocí un grupo de personas que me llevaron a una iglesia evangélica, ¿ya? Primeramente yo no sabía que era una iglesia unitaria, ¿eh? Me llevaron a una iglesia unitaria, fue donde primeramente yo llegué a una iglesia, pero yo no sabía. Recuerdo de que cuando yo entré a la iglesia, una de las cosas que me gustó era la alegría que vi, las luces, y bueno, en aquel momento yo era soltero y sin compromiso. Entonces ya se pueden imaginar, todas las chicas que veía, yo dije, wow, esto está interesante aquí, dije yo. ¿Entiendes? Y aparte de eso, todo el mundo se sorprendía de que yo decía que yo era cubano. ¿Entiendes? Sí. Porque yo no sé, desde Alemania, todo el mundo con el que yo conversé tenía la idea que el cubano era negro. ¿Entiendes? Entonces todo el mundo en Alemania decía, pero ¿por qué tú eres blanco? Yo decía, porque hay blancos en Cuba, pero no, todo el mundo pensaba, y en la iglesia esa donde yo llegué, también la misma historia. Recuerdo que cuando el pastor terminó de predicar, me empujaron, no fue que yo pasé, me empujaron. Sí. Y entonces me dijeron, pasa adelante, me empujaron. Entonces como unos amigos me llevaron, que ellos me estaban ayudando, yo siempre tuve esa cosa que decía, yo soy muy buena gente, voy a hacerles el favor. ¿Eh? Y yo pasé, y recuerdo que el pastor cuando oró por mí me preguntó si yo me arrepentía de mis pecados, y yo me acuerdo bien que lo miré así, le dije, pecado, si yo no tengo pecado, porque yo no sabía yo no sabía nada de eso. Sí, claro. Yo vengo de un mundo, y yo sé que en México y en otras partes de Latinoamérica hay iglesias y se predica, pero en mi tiempo en Cuba no había eso. Las iglesias que estaban escondidas y no se predicaba libremente. Entonces en Cuba lo único que se conocía, que siempre estuvieron contra el gobierno y su política, eran los testigos de Jehová y bueno, la iglesia católica. ¿Eh? Entonces, bueno, yo empecé a congregarme con ellos ahí, aunque yo no entendía nada, absolutamente nada, yo no sabía lo que estaba haciendo. Y bueno, una de las cosas que me enojó mucho en aquel lugar era la hipocresía que yo vi, porque yo veía que decían, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿entiendes? Entonces yo me fui de la iglesia a seguir mi rumbo, y estando en esa carrera, conocí a un pastor
pentecostal, trinitario, ¿entiendes? Puertorriqueño, ¿entiendes? Uno de esos hombres que creía mucho en Gigi Ávila, ¿entiendes? No vamos a tocar a Gigi Ávila ahora, pero ya hablaremos de él en Sí, algún sí, momento. claro. Y ahí empecé, y bueno, pues como puedes imaginarte, aquello era apoteósico, era tirar sillas por aquí, tirar sillas por allá, saltar, hablar en jerigonzas, que según dicen es lengua, que tampoco lo vamos a hablar de eso ahora, ¿entiendes? Y allí pasé 10 años, ¿entiendes? 10 años pasé allí. Y yo estaba tan adoctrinado que no me sentía bien en ningún lado que no fuera ahí. Y entonces me enseñaron a juzgar a todos los demás. Que si el pastor bautista de aquí estaba frío, fue un tiempo donde Gigi Ávila y todos los demás prohibían usar barba, ¿entiendes? Y bigotes, usar barba y bigotes, y el pastor bautista tenía barba, y no, era un fenómeno. Sí, Mirábamos a aquellos como el diablo por aquí, el diablo por allá. peleando con Entonces las sombras. exactamente. Sí, Entonces fue una situación difícil y complicada, pero gracias a Dios, con el transcurso de los años, que eso es otra etapa de mi vida, Dios me permitió, porque Dios me hizo un llamado a pastorear. Dios me hizo un llamado a pastorear, el cual yo me negué rotundamente. Yo me negué porque yo decía, eso no es para mí, ¿vale? Yo no quiero estar metido en esto porque yo veía las situaciones que pasaban y yo veía a veces que los pastores pasaban unos problemas y unas necesidades terribles. Entonces yo decía, no, yo no puedo, no, esto no es, este no es mi mundo. Y yo no acepté porque no quería, ¿entiendes? Pero sin embargo, Dios se movió mi vida de una manera tremenda, ¿entiendes? Por así decirlo, y me encuentro de momento eh, que comienzo a tener contactos y amistades ya no con pentecostales, sino con otros bautistas del sur, ¿ok? Casualmente Sí. bautistas del sur, y empecé a tener y empecé a escuchar y empecé a ser enseñado y todo, y empecé a entender cosas, ¿ok? Que yo no entendía anteriormente. Y para mí eso me abrió los ojos espirituales y empecé a ver cosas que yo en verdad decía, pero ¿por qué esta gente están haciendo eso? Así que a los bautistas del sur, ellos querían tener una iglesia hispana aquí en la ciudad de Ottawa, que no había, y entonces me llamaron y me ordenaron al ministerio. Yo soy ordenado al ministerio con los bautistas del sur. Y comenzamos a trabajar. Pero desgraciadamente esta ciudad tiene una cantidad de pentecostales bastante grande, ¿no? Y esa gente son renuentes totalmente a eso, ¿ya? Así que también el otro problema que había era que los bautistas del sur tienen ¿cómo se dice? Tienen, ¿cómo? Ahí yo sé que hay una frase, ¿es personería jurídica? ¿O cómo es que es? No me acuerdo. Bueno, tienen respaldo jurídico en el oeste de Canadá. Yo vivo en el este, ¿entiendes? Aquí no hay, aquí no hay nada, ¿entiendes? Y aparte de eso, en los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, si hubiera querido seguir desarrollándome con ellos, tenía que haberme ido hacia los Estados Unidos o hacia el oeste de Canadá, cosa esta que no hice, ¿ya? Entonces, después de eso, fuimos poco a poco cortando los lazos y me encontré con unos bautistas también que se llama la Conferencia Bautista Norteamericana, que son alemanes. Y como yo vengo de Alemania, de estar viviendo y estudiando con ellos, a mí me llamó mucho la atención. Ellos me brindaron toda la ayuda, ellos me dijeron, vamos a hacer aquí algo, pero hubieron situaciones que lo impidieron, totalmente lo impidieron.
Pastor, Ah, perdón. Y a todo esto, en un momento en su vida, usted llegó a pensar, ¿estaré caminando de una manera correcta o este avance es el bueno? ¿Y por qué le pregunto esto, pastor? Porque justamente esto es algo que pasa en muchas personas, ¿no? Pasa en muchas personas en las cuales eh, creo que llega a un punto en el cual, por la misericordia de Dios, porque pues no es otra cosa, porque justamente cuando nosotros somos o cuando la iglesia es enseñada de esta manera en algo erróneo, tú siempre estás escuchando eso. Y yo le decía esto a la iglesia. Lamentablemente, hermanos, hay hermanos con tanta nobleza en el corazón, que todo lo que les dicen lo creen y no se ponen a pensar si en su momento la persona que te está enseñando algo te lo está enseñando mal. Pero aquí es donde yo le hago una pregunta, pastor. O sea, en la misericordia de Dios, en medio de todo ese movimiento en el cual usted comenzó, pasó por su mente, ¿estoy bien? ¿Es lo correcto lo que estoy haciendo? ¿O qué pasó, pastor, para, de cierta manera, crear ese despertar en su vida, pastor? bueno, mira, es lógico que cuando uno es adoctrinado de esa manera, es difícil porque yo no soy una persona que llegó de otra iglesia. Yo no era una persona que ya venía con una enseñanza bíblica desde mi cuna. Yo no sabía ni conocía absolutamente nada. Por decirlo, mi enseñanza fue a través de este pastor, no voy a mencionar el nombre de él ahora, ¿bien? Pero fue a través de él. Ahora bien, ¿qué sucede? Que una de las cosas que siempre me enseñaron a mí es que teníamos que ser correctos y rectos en todo momento. Y yo empecé a ver cosas que yo no, con las cuales yo no podía aceptar ni podía compaginar Concebir, porque eran sí, claro. situaciones que yo veía. Yo decía, pero esto es una hipocresía, decía yo. Esto no se puede. Ahora bien, sucede lo mismo que sucede en todas las iglesias neopentecostales, que cuando uno comienza a cuestionarse, enseguida le dicen de que uno está ciego, le dicen que el enemigo lo está atacando, que el diablo lo está atacando y que que no es así la cosa, que uno tiene que, según la filosofía de ellos, es que uno tiene que orar al Señor y callarse la boca y dejarle al Señor las cosas. No, eso es una tremenda mentira. No, no, por Perdón, algo pastor, Dios perdón, a mí está permitiendo. me gustaría hacer un paréntesis porque tocó un punto en el cual muchos cristianos están encerrados, pastor. Y digo encerrados porque estas palabras han hecho estragos en una comunidad cristiana al punto de quererla dejar ciega, quererla dejar sorda y quererla dejar muda. Y esto ha dado paso a que algunos hermanos salgan heridos, otros salgan confundidos y otros totalmente no quieren saber ya de nada del Evangelio. Exacto. Así mismo como tú dices, ¿por qué? Porque una de las frases más populares es no toques al ungido, ¿vale? Que también sacan de contexto esa frase ungido, pero es lo que dicen y ese es el problema que hay. Mira, hoy en día, y eso es otro tema, pero voy a hacer un pequeño paréntesis, es como aquellos que dan la ofrenda, ¿entiendes? Y dicen, yo la doy, allá lo que suceda con la ofrenda, ¿entiendes? Yo delante de Dios, no, 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 eso es una excusa barata, ¿entiendes? Usted tiene como buen mayordomo que saber qué se está haciendo con ese dinero que usted está dando a la iglesia. Dios no te va a excusar si tú dices de esa manera, yo no sé, yo la doy, bueno, Dios sabrá. No, 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 no. Porque nos dicen que es responsabilidad nuestra, nos dicen claramente, es responsabilidad nuestra dar, así nos han enseñado,
que Dios se encarga de lo demás. Sí, Es una forma muy sutil de engañar a la gente. Es una forma muy sutil de decirle a la gente, no te metas en donde no te han llamado, por decirlo así, o no te metas a investigar, o no te metas a saber. Tú mantente ciego, mudo, como un refrán que hay en Cuba, que hablan de los tres monos, sabios, dice, no oye, no mira exacto. no oye, mira y calla. ¿Me entiendes? Así, ¿ya? Entonces, no es así, no es así. Uno tiene que analizar y tiene que, por ejemplo, yo empecé a estudiar en el Instituto Bíblico en aquel entonces. Yo recuerdo que yo empecé a estudiar en el Instituto Bíblico, sin embargo, el pastor que estaba dando el Instituto Bíblico, él no tenía mucha formación bíblica, pero como dicen por ahí, en casa del ciego el tuerto es el rey, ¿verdad? Sí, Entonces para mí él sabía mucho, Imagínate, yo te cuento una cosa, de la ignorancia y la situación, te cuento porque eso me vino a la mente eso. sí, sí, Una claro, vez, estando en la iglesia, yo empecé a hablar en lenguas, ya. pero yo me di cuenta que yo estaba hablando las mismas lenguas que hablaba el pastor. Y yo le dije a la esposa del pastor, mira esto, y esto que estoy haciendo. Y ella me dijo, eso es el Espíritu Santo que... No, yo estaba escuchando lo que él hablaba y yo repetí lo que él estaba diciendo. Pero para mí en aquel momento fue algo sensacional, Sí, ¿entiendes? Pero ella me dijo que eso era el Espíritu Santo y que, bueno, que siguiera para adelante, ¿entiendes? Entonces, es una situación difícil, mira, no es fácil hacer un cambio, no es fácil hacer un giro después que uno ha pasado un tiempo X dentro de este tipo de denominaciones, porque, y aún así, déjame decirte una cosa, para los que me escuchan, aún así, en estos momentos, yo sigo perteneciendo a las asambleas pentecostales de Canadá. ¿Eh? ujú, Yo trabajo con las asambleas pentecostales de Canadá. Yo soy miembro del equipo de la iglesia Community Pentecostal Church, que pertenece a las asambleas canadienses. Pero como yo tengo mis reuniones aparte de ello, ¿entiendes? Entonces, y no comparto muchas de las ideas, ahí estamos, ¿entiendes? Ahora bien, es difícil, ¿por qué? Porque si tú hicieras un culto o un servicio, ¿verdad? Donde todos los efectos especiales, el humo que sale, el cambio de luces y todas esas cosas, yo creo de que porque la gente se guía por la emoción más ujú. que por la palabra, ¿entiendes? Más que por la emoción que por la palabra. Y desgraciadamente eso es una cosa que está enraizado en nosotros, porque nos han enseñado así, nos han enseñado. ¿Ok? Eh, Mira, yo estaba viendo hace poco un video de no sé si es pastor, predicador mexicano, que el hombre sana a los enfermos con chicles ungidos. ¿Ok? Sí, ¿Ya? Yo no sé quién es, no sé quién es él, sí, sí lo vi. pero él sana, y entonces él es de los que y entonces yo creo que tira más escupida donde están los chicles que otra cosa. Y entonces le dice a los hermanos, pero fíjese, pase, pase si usted está enfermo, pero si usted no está enfermo, no pase porque se va a enfermar. Uf, no, Ya está imagínense. condicionando y ya está en cierto modo amenazando y coaccionando a los hermanos. Es una situación difícil. ¿Entiendes? Entonces, eh, no es fácil. Y ahora mismo estaba viendo algunos videos que alguien me mandó de Cuba, y en Cuba se están dando cada cosa que ya el pobre pueblo cubano no solamente tienen que aguantar al sistema, que ahora tienen que aguantar los predicadores locos que andan por ahí, porque se han levantado una serie de predicadores locos, para mí es así, Claro. que hacen cosas que yo digo, Dios mío, que es así, es terrible. Entonces, hermano, mira, Dios, yo creo que si Dios nos ha puesto para que hagamos un poquito de luz en medio de toda esta oscuridad, ¿por qué no? Y no estamos solos.
No estamos solos. Nosotros, quizás tú y yo no tengamos el mismo alcance que tienen otros predicadores, pero no estamos solos. Ahí tenemos a Miguel Núñez, ahí tenemos a Tugel Michelén, ¿vale? Ahí tenemos a, ¿cómo se llama? A Juan Manuel Vaz, allá en Barcelona, a Will Grant, allá en dónde está, en qué parte de España, se me ha olvidado dónde está Wickran ahora. Bueno, si me acuerdo lo digo. Ahí tenemos a Sebastián Céspedes, que es laico, pero predica, ¿entiendes? Y tiene muy buena enseñanza. Claro. Tenemos también al pastor, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, se me han ido los nombres de la gente Sí, ahora, ¿entiendes? sí. ¿Ya? Bueno, Sí. tenemos a toda esta gente, tenemos al doctor Enuel Hernández, ¿entiendes? Que aunque es pentecostal, tiene una buena enseñanza, Ya. ¿entiendes? Tiene Juan Camilo Tobar es el Okay. nombre del pastor. Él es colombiano, pero vive en Argentina, ¿entiendes? Okay. No, a él no lo he Entonces, escuchado, la verdad a él no lo he sí, escuchado. A yo los demás que converso ha con él. mencionado, sí los he escuchado. Yo tengo contacto con él siempre, nos hablamos, nos escribimos, Okay. y son gente que están defendiendo la verdad, ¿vale? Okay. Almería, el pastor Wigrán está en Almería, en España, ¿vale? Entonces, la situación va a ser difícil. Sé que vamos a recibir calumnias, vamos a recibir amenazas y aún tenemos que tener cuidado porque aún, como ellos tienen más poder que nosotros, van a decirle a YouTube que nos corte, que nos cierre el canal, ¿entiendes? Que nos corte el canal, que nos cierre, ¿eh? Sí. Y YouTube, como lo que YouTube es algo secular y a ellos lo que le importa es dinero, entonces sí pueden hacerlo. Por eso, pero eso no, tenemos que seguir en esa lucha, es una lucha difícil. Ya pronto estaremos preparando algunos estudios, y en esos estudios vamos a ir poco a poco desglosando las enseñanzas heréticas de las iglesias actuales y qué es lo que dice la palabra, porque todo es a través de la palabra, ¿entiendes? La palabra de Dios tiene que ser lo primordial, no sacada de contexto, sino exactamente con su exégesis y con toda con toda la seriedad que tiene que tener para que entonces la gente pueda entender. Y una de las cosas que yo les pido a los amigos que se conecten, que escuchen, si no está de acuerdo, usted tiene derecho a dar su opinión, ¿ok? Tiene totalmente derecho a dar su opinión. Pero una cosa es dar su opinión y otra cosa es ofender, ¿ok? Son dos cosas diferentes. Entonces, yo les pido de favor, no tengo tiempo ni voy a estar respondiendo a nadie, pero lo único que puedo hacer es bloquearlo y se terminó, ¿entiendes? Pero yo le pido de favor a los que estén, que respondan, a los que estén en el chat en vivo, porque en algún momento vamos a tener el chat en vivo. Yo les voy a pedir de favor de que respeten, porque todo lo que estamos diciendo lo estamos diciendo con respeto, ¿entiendes? Con respeto. Es lo que yo le decía a alguien hace poco. Yo le decía esto: no te estoy criticando a ti tu vida privada, no estoy hablando de tu vida privada. Tu vida privada haces lo que te dé la gana con ella. Estoy hablando de la doctrina que estás enseñando. Si eres adúltero, fornicario, borracho, ladrón, eso es asunto tuyo, es tu vida privada. Pero si tú eso lo aplicas a la iglesia, estás enseñando algo mal a la iglesia, yo tengo que decirlo, tengo que ser claro, ¿entiendes? Claro, No sé si estamos en los 15 minutos. No, sí, claro, ya nada más leo un versículo, hermano, y vamos despidiéndonos, pastor, sin antes mencionar lo que tenemos para los hermanos. Y dice así, hermano, en esta parte está en Primera de Pedro 3:15, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué hermoso es esta parte de la escritura, hermanos, y pastor, ¿por qué? Porque de cierta manera aquí Pedro dice que debe el cristiano estar preparado para presentar esa defensa. Y algo que usted decía bien cierto, ¿no?
hoy en día cualquiera puede dar su opinión de lo que guste, pero una cosa es lo que opine y otra cosa es lo que Dios dice. Entonces nosotros, y yo siempre lo he dicho, si yo me he equivocado con la Biblia, y me retracto. Pero si no es así, abramos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque justamente eso es algo que Dios pide de nosotros, de que meditemos en su palabra, que no a todo lo que nos están enseñando digamos amén. No a todo lo que se nos dice digamos amén, sino razonar. Aquí Pedro dice, razona lo que se te está predicando, razona lo que se te está diciendo, ¿no? Y justamente, pastor, decía usted que es algo que, pues, en muchos hermanos, y aún lo hablo como de una manera personal, lo hablo de una manera personal, cuando Dios me permitió abrir los ojos de cierta manera a algunos temas, uno de ellos, lo voy a decir, ¿no? Es el dispensacionalismo. Es como una resaca en la cual Dios dice, o sea, donde Dios te saca y tú dices, bueno, ¿en dónde he estado caminando tanto tiempo? ¿En dónde he estado pisando tanto tiempo, no? Entonces, y sí, ya nada más para concluir, pastor, vamos a tener ese estudio con usted, pastor. ¿Qué le parece si platicamos y hablamos y desglosamos de una manera más meticulosamente el hablar en lenguas? Lo tocó y me suena algo necesario hoy en día en la congregación. Si quieres podemos tocar ese tema, ¿sí? Si quieres podemos tocar ese tema para comenzar, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Yo creo que hay otros temas, pero sí, pudiéramos hacerlo, ¿sí? Sí, pastor, justamente yo creo que es algo que comenzó, ya dio un poquito de introducción, entonces creo que pudiéramos seguirle a eso, sacar, hay mucha tela de dónde cortar y... Ya, ahora, lo que la gente tiene que tener en cuenta, y claro que desgraciadamente no entienden eso, es que no existe en ningún momento, jamás ha existido ni existirán las famosas lenguas angelicales, ¿sí? Esos sonidos estridentes que dicen ahora incoherentes, que no tienen, no hay manera de poder saber, porque están peor que los niños chiquitos, que los bebés, ¿sí? Eso no es lengua, ni eso tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Y se ha probado de que son sencillamente cosas que sacan de contexto lo que dice Pablo, ¿sí? En Corintios capítulo 13, si yo hablare, Pablo está usando una exageración del una hipérbole. Texto, ¿sí? Una hipérbole. Si yo fuera cosmonauta, digo yo, me montara en un cohete, ¿entiendes? Si yo fuera millonario, yo estaría en una playa en Cancún, ¿eh? Sí. ¿Comprende? Entonces, esas son las cosas, no es que yo lo sea, ¿ya? Entonces, el problema es que la gente malinterpreta y malentiende eso y utiliza todo eso, y lo que trae es una confusión a la iglesia. Una confusión. Desgraciadamente, hay muchos que están contentos en esa confusión, pero no es lo que el Señor quiere que tengamos, y vamos a tratarlo. Ya para cerrar, pastor, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué consejo usted le daría a aquellos hermanos que ahorita nos están escuchando, que en su corazón tienen el anhelo de estudiar la palabra de Dios, pero han escuchado lo que usted dijo, ese cliché de ¿para qué estudias? La letra mata. ¿Qué consejo le daría a aquellos hermanos? Es que también eso es una cosa que está fuera de contexto. Claro. Totalmente fuera de contexto. ¿Cuál sería el contexto de usted hacia aquel hermano que tiene ese anhelo? Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que analizar la palabra y tenemos que estudiar la palabra. Uno de los textos que a mí me gusta se encuentra en el libro de Hechos, capítulo, no recuerdo si es... No me acuerdo qué capítulo es, no quiero decir un capítulo para que digan, miren, está diciendo. Es en el libro de Hechos. Los hermanos de Berea eran más nobles que todos los demás porque escudriñaban las escrituras para ver si todo lo que se decía era cierto. Tenemos que estudiar. Eso sacado de contexto no lo voy a explicar ahora, pero el espíritu vivifica y la letra mata, o como dice, eso han sacado de contexto todo eso.
¿entiendes? Porque ahí estamos hablando de la enseñanza farisea. No estamos hablando entonces la gente malentiende. Es bueno estudiar y desgraciadamente hay muchos que no estudian, hay muchos que no quieren estudiar, ¿eh? Unos que no quieren, no, y yo te digo una cosa, hay muchos de estos grandes predicadores que tú no sabes dónde se graduaron, ¿eh? Porque no aparecen en su biografía, no aparece un lugar donde estudiaron teología, ¿entiendes? No aparece un lugar donde tú puedes escudriñaron verdaderamente las escrituras. Nada, sencillamente, bueno, volvemos a caer en lo mismo. Gigi Ávila, ¿eh? Gigi Ávila llevaba un mes convertido y ya se iba a predicar. Si era un neófito, no sabía nada de la Biblia, ¿eh? ¿Cómo se me ocurre invitar a alguien a predicar a una iglesia? Entonces el otro pastor que lo invitó era más neófito que él, ¿entiendes? Pero ya es así. Yo no, son cosas pero hay que estudiar, hermanos. Y miren, yo les voy a decir algo, hermanos, a los que están interesados. No me crean a mí, crean a la palabra de Dios. No me crean a mí, crean a la palabra de Dios. Escudriñen la palabra de Dios. Entiendan la palabra de Dios. Busquen, lean, ¿eh? Lean la palabra de Dios. Eso es todo. Lean y digan, Señor, ayúdame a entender esto. Y ustedes van a ver cómo Dios le va a abrir los ojos, cómo Dios le va a aclarar la mente, el corazón. Y ustedes se van a dar cuenta. Ahora, el cambio no es fácil. El cambio no es fácil. Porque hay personas que llegan y tienen un choque terrible. Y yo les voy a decir algo. Y vamos a terminar con esto. Conozco un pastor, muy amigo, muy buena gente, un pastor con una enseñanza tremenda, un pastor que fue a hacer su doctorado a Alemania, es un hombre con tremenda enseñanza. Sin embargo, desgraciadamente este pastor pertenecía a los adventistas del séptimo día. Y cuando él empezó a analizar y empezó a abrir su mente, para él fue todo un choque, ¿sí? Y para él fue gracias a Dios, en estos momentos, él está en Argentina. No sé si está al frente de una iglesia porque fue a enseñar a una universidad, hace tiempo que no sé nada de él, pero para él fue un choque, porque cuando él empezó a abrir la mente y cuando empezó a abrir su corazón a la palabra y a analizar de que lo que le estaban diciendo era falso, que no era así, que las famosas enseñanzas de Elena G. de White era un error total, ¿sí? Él tuvo conflictos terribles, porque no sé si tú sabes que cuando uno es parte del movimiento adventista del séptimo día, ¿sí? Que es un movimiento muy grande con mucho dinero, los pastores tienen su salario. Mientras más educado sea el pastor, más salario tiene. Y los adventistas del séptimo día, pues, se encargan de que tenga su casa, que sus hijos estén en los colegios adventistas, pagados por la asociación adventista. Bueno, es toda una cantidad de beneficios que pierdes, ¿entiendes? La esposa de este pastor enseñaba en la escuela adventista, era maestra en la escuela adventista, y la expulsaron enseguida, ¿entiendes? En cuanto el esposo empezó a dar ese giro, la expulsaron de la escuela. Y todos los hermanos adventistas que tenía, todos contaron con él. Ninguno. Creo que fueron muy escasos aquellos que siguieron en contacto con él. Entonces, es difícil. El cambio es difícil. ¿Entiendes? Te van a decir y que estás contra el pastor. Te van a decir de que Dios te va a castigar. Te van a decir porque mucha gente usa mal y malinterpreta, ¿entiendes? Esa frase que toda blasfemia será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Ahí sacan de contexto eso también, porque dicen, ten cuidado porque estás blasfemando contra el Espíritu Santo por lo que estás haciendo, porque estás diciendo lo que no es. No le tengamos miedo, hermano. Es necesario despertar, ¿entiendes? No hay peor ciego que el que no quiere ver, dicen por ahí. Entonces tengamos eso en claro. No va a ser fácil, el cambio no va a ser fácil, pero Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Yo tengo mucha gente que se ha retirado de la iglesia, que no quiere saber, y a mí me acusan de todo, ¿no?
pero yo tengo que estar con los que estén. Así sea uno, yo tengo que estar ahí. ¿Sí? Amén, pastor. Pues muchas gracias, pastor, por su tiempo que hoy aceptó la invitación, porque esto ya queda como una invitación a continuar, hermanito. Y pues muchas gracias por su tiempo. Bendiciones a su iglesia, a todos los hermanos que nos escuchan. Vamos a estar tocando estos puntos, hermano. Hay tantos temas que vamos a tocar con el pastor Luis. Y pues el primero de ellos es las lenguas, y de verdad va a ser de gran bendición. No te lo pierdas, comparte el video. Ahí mi hermano, el pastor, va a igual poner su página para todos aquellos que quieran escuchar sus predicaciones. Bueno, ya el pastor ya estará igual ahí en los comentarios mandando su link para todos aquellos que quieran escuchar más enseñanzas del pastor Luis. Sin más ni más, pastor, Dios le bendiga mucho y nos vemos en el próximo estudio, pastor. Amén, bendiciones. Dios le bendiga, amén. pastor. Dios le bendiga mucho a usted y al hermano que está detrás de los controles. Ok, amén, chao. Entre sombras y dudas perdí el corazón, pero tu luz como un rayo la noche partió, y con amor infinito tu voz me llamó. Ya no quiero mis planes, prefiero tu voz. Rindo mi orgullo ante el Dios del perdón. Mis manos levanto